saluda cordialmente su amigo Gustavo Hernández. Y bueno, estamos aquí en Promo Estéreo. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube como Promo Estéreo, así búsquenlo, así nos van a encontrar. Y a mí en lo personal me pueden encontrar como Gusbo Torres en Facebook y en YouTube en Gustavo Hernández por el gusto. Ahí subimos todas las entrevistas y va a ser un gusto que nos puedan acompañar y ver en todas nuestras transmisiones. Los saludamos cordialmente y bueno, vamos a empezar en esta emisión por el gusto de ejercitarse. Y tenemos como invitada a Araceli de Anda Arellano. Ella es coach deportivo y nutricional. Así es, Gus. Muchas gracias, Araceli, buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación, primeramente. Y bueno, vamos a hablar por el gusto de ejercitarse. Así es, Gus. No, pues al contrario, muchas gracias a ti. Yo fascinada de estar aquí en tu programa y poder platicarles de mi gusto por hacer las cosas, muchísimas cosas en el ámbito tanto del deporte como en la parte de nutrición. Y pues encantada de estar aquí con tu público, con tu auditorio, y adelante, Gus. Muchísimas gracias, Sara. Y bueno, precisamente para empezar, pues cuéntanos de dónde nace tu gusto por el ejercicio. Por el ejercicio. Mira, yo desde muy pequeña, desde que me acuerdo, ahora sí que muy pequeñita, mis papás siempre fueron sobre todo mi papá era mucho de, tenemos que ir a hacer alguna actividad deportiva. O sea, independientemente de la escuela, no era así como opcional hacer una actividad deportiva, era cualquier actividad deportiva que les guste, pero tienen que hacer algo de deporte, ¿no? Y bueno, mi mamá tenía que acatar ahora sí que el gusto de mi papá, ¿no? Complacerlo de esa manera para que nos llevara a las actividades deportivas. Okay. Y yo me acuerdo siempre muy pequeña donde estuvimos haciendo actividad deportiva fue en la alberca olímpica. Wow. La alberca olímpica nos quedaba muy cerca de la casa. Y bueno, fue mi escuela de iniciación, donde inicié a la natación, muy pequeñita. Me acuerdo de mi primer clavado en la natación, bueno, clavado de que me aventaban al agua y los maestros te aventaban una garrocha de madera. Tú la buscabas, abrías los ojitos, la buscabas y ¡pum!, te sacaban. Me acuerdo perfectamente bien de eso. Entonces inicié en la natación y después de ahí pues fue ir haciendo la actividad deportiva que nosotros eligiéramos. Yo cambié muchas actividades deportivas. Yo creo que, nunca me lo han dicho, pero creo que sí fue un dolor de cabeza para mis papás porque era demasiado inquieta, ¿no? Entonces sí nace desde muy pequeña, Gustavo. Okay. Muy pequeña. Entonces empiezas a practicar otras actividades, otros deportes, ¿vale? Sí, fíjate, mira, dentro de la misma natación, íbamos a competencias, nos llevaban a competir con otras instituciones también deportivas, íbamos a hacer competencias interestatales también, salíamos del país, a lugares muy cercanos, San Luis, Querétaro, pero íbamos a competir a otros lugares. Okay. Y eso me dio a mí como, me formó de otra forma, ¿no? Ser muy competitiva. O sea, el tener esas competencias te hace desde muy pequeño ser guerrero, ser muy competitivo, claro, ¿no? No hacer una actividad sin competencia no es lo mismo, siento yo que no es lo mismo. Entonces después de ahí, pues bueno, yo ya me aburría de la natación y decidí entrar a clavados. Okay. Entonces tomé clavados, pero ya después nunca pude como romper con el miedo de los 10 metros. Y entonces decidí ya no estar en clavados y después me metí a nado con aletas. Okay. Cambié a nado con aletas y después de ahí me aburrí. y cambié a nado sincronizado, ¿no? Entonces, nado sincronizado fue una de las cosas que más me encantó
pero desafortunadamente lo dejé porque se me acalambraban seguido los pies, es muy pesado el nado sincronizado. Okay. Pero pues era parte de formarte y de todo esto, ¿no? Pero mientras hacía la natación, que esa no la podíamos dejar, bueno, al menos mientras estábamos antes de la mayoría de edad, no lo podíamos dejar, ¿no? Era como mi papá, tiene que ir a la natación, pero yo mientras estuve alternando con otras actividades deportivas. Okay. También tomé básquet, también tomé gimnasia rítmica, gimnasia reductiva, gimnasia olímpica, o sea, hice muchas más actividades. Y después yo solita empecé a buscar la danza polinesia. Entonces desde muy pequeña empecé a decirle a mi mamá, me gusta la danza polinesia y me gusta la danza polinesia. Y te estoy hablando que empecé con la danza polinesia a la edad de 11 años. Wow. Y de ahí hasta los 19, 20 años aproximadamente en danza polinesia. Me fascinó el hawaiano, el tahitiano. Y bueno, de pequeña mi mamá me llevaba a la alberca olímpica, ¿no? Porque sí estaba peligroso que yo me fuera sola. Claro. Pero llegó un momento a la edad de los 15 años, Gustavo, que yo ya... Entraste a la rebelde. Yo ya me iba solita. Ya mi mamá me decía, no, es que ya no puedes estar a esa hora en la clase de danza polinesia. Y le decía, déjame ir, yo me voy sola. Entonces me iba sola a la danza polinesia y en ese tiempo también me quise meter al equipo de nado con aletas. Okay. ¿No? Entonces, y mi mamá me iba a recoger porque en el equipo de nado con aletas era entrenamiento en la mañana y entrenamiento en la noche. Wow. O sea, eran 5 horas de entrenamiento, 2 horas y media temprano, te estoy hablando 2, 3 de la tarde, y 2 horas y media a partir de las 8 de la noche. Entonces mi mamá tenía que ir por mí a recogerme a las 10, 10 y media de la noche, que salía de la alberca olímpica, y siempre estuve, siempre. Ok, entonces, digamos que tu fuerte empezaste con la natación. La natación. Ok, y después ya empiezas a practicar otros ejercicios. Ya después empecé con otras actividades deportivas que a mí ya me llamaban mucho la atención. Y también esto de la danza polinesia, ¿qué fue lo que te atrajo? Fíjate que yo un día paso por donde está el salón de danza polinesia y vi a las chicas con sus ropas, ¿no? Con sus faldones, sus vestimentas, y empecé a ver cómo movían la cadera. Y a mí eso así como que, wow, yo quiero hacer. No, yo quiero hacer eso, yo quiero mover así las caderas, quiero hacer ese baile. Y entonces fui y le dije a mi mamá, y mi mamá así como, ¿qué es eso de danza polinesia, no? Y fíjate que yo después, ya de los 15, 16 años, mi abuela, por parte de mi papá, mi abuela paterna, ella nos hacía las faldas. Okay. Pero déjame decirte que, o sea, yo empecé muy pequeñita con la danza polinesia. Ajá. Pero hubo por ahí un momento en que la dejé. Pero yo tengo fotos de muy pequeña haciendo danza polinesia. Nosotros íbamos a una escuela donde nos daban ballet, danza polinesia, nos daban baile zapateado, nos daban mucho tipo de bailes. Okay. Entonces yo creo que de ahí venía ya el gusto por la danza polinesia. Pero hubo un momento en que la dejé y me aboqué a otras actividades. Después, tiempo después, me entero que en la alberca olímpica también daban danza polinesia. Paso por ahí y yo dije, bueno, yo lo hacía, pero no de esa forma, el baile de la danza, el tahitiano, por ejemplo. El tahitiano es movimientos muy rápidos, ¿no? Exactamente. Les llamamos ahí esos movimientos cajas. Las cajas tienes que hacerlas muy, muy rápido en el tahitiano. Entonces me acuerdo cuando las vi, me acordé que de pequeña yo hice la danza polinesia y dije, yo quiero entrar otra vez a danza polinesia. Entonces mi mamá, ¿qué es eso? Y ya le dije, a ver, ¿te acuerdas que de pequeñas mi abuelita sí nos hacía las faldas? Ah, ok. ¿Eso quieres tomar? Sí, eso. Ah, pues bueno, pues métete a la danza, ¿no? Y empecé, y ya la maestra tenía a alguien que le hacía los trajes. Es más, nos tenían que hacer hasta los ¿cómo se llaman? Como los, como gorros. Como unos, sí, ¿cómo les llaman? Ay, se me fue el nombre, Gustavo. Pero tienes que hacerte como unos gorros grandes, como unos tipos, ¿cómo les llaman? Como el que traía Moctezuma, ¿cómo le llaman? Penacho. El penacho. Okay. Tenías que hacerte tus penachos. Entonces bailabas con el penacho, bailabas con el pareo, bailabas con
el faldón, o sea, era precioso. Y nos llevaban ya a la edad de 18 años, yo ya iba a las, ¿cómo se llama? A las ferias, a los festivales, a la feria del aguacate, a la feria del mole, y ahí íbamos nosotros a bailar, a dar nuestras presentaciones. Wow. Y me iba solita, sin permiso de mi mamá. Ya empezaba. Sí. Vamos a hacer una breve pausa, no se vayan, y vamos a seguir platicando con Araceli de Anda por el gusto de ejercitarse. ¿Es tu teléfono que estaba metiendo el ruido? No. ¿Es el tuyo? Hay que quitarle el sonido. Sí. No le bajas el volumen, Eso. ¿no? Sí. Es que tiene el volumen, ¿no? Sí. Y se va rapidísimo aquí el tiempo, ¿no? Muy ya rápido. cuando te das cuenta hiciste la hora y dices, Nos wow, vemos. Que estés bien. cuídate mucho, que estés El bien, tiempo en Karina. cabina es tan relativo. ¿Mandé? El tiempo en cabina es súper relativo. Sí, ¿verdad? Es que estuve acá con las cañitas, Ah, ya, ajá. grabando Con Edgar. con Edgar, y también cuando dijeron, ya se acabó yo, What? no he dicho Así nada. es. Ok, vamos a regresar, ¿sí? Claro. Ya estamos de regreso, mis queridos radioescuchas, y seguimos aquí Por el Gusto, la manera de hacer las cosas. Y estamos con Araceli de Anda Arellano, es coach deportivo y nutricional. Y estamos hablando por el gusto de ejercitarse. Así es, Gustavo, así es. Y bueno, después de, nos estabas platicando acerca de la danza polinesia, y bueno, ya te empezaste a presentar en, digamos, como festivales. Las ferias, sí, nos llevaban a las ferias. Me acuerdo muy bien, la verdad es que fue una época de mi vida muy padre, la verdad la recuerdo con mucho cariño. Fue una época muy bonita, nos llevaban a las ferias. Me acuerdo que hicimos el último festival donde yo estuve, me presenté, fue en el CUC, en el Centro Universitario de ahí de la UNAM. Y ahí estuve haciendo mi última presentación, fíjate. Tengo las fotos con el vestuario, el baile, todo padrísimo. Y ahí fue donde mis papás se dieron cuenta, porque la verdad es que ellos no me acompañaban nunca a las ferias. La maestra organizaba todo, nos llevaban en camiones, ahí nos cambiábamos, le ponían cortina a los camiones, todo padrísimo. Mi mamá nada más sabía que yo mandaba a hacer mis trajes con la maestra, me daban el dinero, me apoyaban, pero como tal nunca fueron a verme a las ferias. Me acuerdo muy bien cuando fuimos a la feria del aguacate, a la feria del mole. No me acuerdo ni dónde fue, pero bueno, no me acuerdo en qué lugar fue, pero bueno, muy padre, ¿no? Y fíjate que el último la hice en el centro universitario, y fue muy padre porque ahí estuvieron mis papás presentes. Wow. Entonces ahí mi mamá como que, Le dijo, mi hija, ¿cómo baila, no? claro. La verdad muy bonito, y de ahí ya yo empecé solita, ya fue soltarme sola en todas mis actividades deportivas. Y la verdad es que nunca he dejado de hacer ejercicio. Estoy hablando, lo más que he dejado de hacer ejercicio han sido 2 meses, y para mí ha sido muchísimo, no puedo, ya para mí es como un estilo de vida. Claro. Yo ya no vivo sin hacer ejercicio, para mí es básico hacer ejercicio, claro. es primordial. Y precisamente por eso ya eres coach deportivo. Sí, fíjate que yo me hice, después de ahí, bueno, ya vinieron muchas cosas, entré a la UNAM, y en la UNAM, como yo ya traía la parte de nado sincronizado, entré al equipo de nado sincronizado de la UNAM. Okay. Entonces, bueno, me salí muy rápido porque, bueno, la alberca no era techada, siempre mucho frío, yo siempre soy muy friolenta. Entonces, bueno, me salí, pero me metí a otras actividades deportivas. Y un día paso por el gimnasio, que es un gimnasio muy pequeño,
que está entre la Facultad de Ingeniería y de Medicina del Frontón Cerrado. Y entonces paso por ahí, me acerco y me asomo. Y veo a unas chavas así súper fuertes, ¿no? Ya sabes, como les dicen, muy mamadas, Bien, ¿no? bien marcadas. Bien ponchadotas. Bien ponchadas. Y los chavos igual, y me quedé y dije, wow, yo quiero hacer esto. Entonces en ese tiempo empecé a andar con un chico que estaba muy metido en el gimnasio. Okay. Y él me empezó a jalar. Wow. Estoy hablando, ahí yo llegaba y yo decía, no es posible que cargue tan poquito peso, pero bueno, fue donde inicié, en ese gimnasio, el Frontón Cerrado, y de ahí empecé por el gusto ya de la parte del físico-constructivismo, ¿no? Okay. La parte de la hipertrofia, de la halterofilia, porque en su momento yo empecé con halterofilia, que son los famosos, lo que vemos en las Olimpiadas, ¿no? Levantamientos de peso, ¿no? De los enviones, los arranques, y todo esto pues, lo hice en su momento, no con tanto peso, pero bueno, en su momento lo hice porque era lo que había en ese tiempo, ¿no? Okay. Era lo que se practicaba. Ya después, bueno, conocí otro tipo de entrenamientos, la hipertrofia, y bueno, pues ahora que ya está lo del CrossFit y todo eso, entonces me fui haciendo, pero nunca he dejado esa parte, Gustavo. Okay. Entonces, ese es algo que a mí en lo particular, me gusta. Y al día de hoy lo sigo haciendo, lo sigo practicando y no lo dejo, ¿eh? Ni creo que lo vayas a dejar. Ni lo voy a dejar, no lo voy a dejar. Es algo que amo, que me apasiona. Claro, porque bueno, déjenme contarles que Araceli tiene una trayectoria de 25 años sí. en este mundo mundo. El mundo del ejercicio, del deporte, el mundo del fitness. Sí, ya tengo una trayectoria de 25 años. Digo, y la verdad es que empecé como mucha gente llega hoy en día a los gimnasios, no sabía ni cómo era el acceso para ir a la alberca, cómo era el acceso para ir a las canchas, cómo era el acceso para regresarme a los vestidores, ¿no? Digo, porque hay mucha gente que llega hacia los gimnasios y no saben moverse. Yo inicié así, ¿no? Pero bueno, me fui formando. Hoy para mí entrar a un gimnasio ya sé que hay un área de cardio, ya sé que hay un área de peso libre, ya sé que hay un salón de bici, donde dan spinning, ya sé hay un salón donde dan baile. O sea, ya me sé mover en este mundo. Ya para mí no es algo que me genere o que me estrese, ¿no? Porque hay gente que para dónde voy, cómo me muevo, ¿no? Exacto. Y la verdad es que esos 25 años, Gustavo, me han servido para irme formando, me he ido capacitando, he ido tomando cursos, he ido creciendo, he ido aprendiendo a que hay que saber escuchar su cuerpo, que es muy importante. Y bueno, y otro de los rubros o de los conceptos a los que me metí fue a la parte de nutrición. Exacto, porque precisamente también para tener, hace falta un buen ejercicio, pero también una buena alimentación. Una buena alimentación. Y empecé con la nutrición, me empezó a llamar, me empezó a jalar, empecé a leer libros. Después por ahí hubo alguien que me invitó a tomar un pequeño diplomado y me dijo, mira, todas las personas que van a tomar este diplomado son nutriólogos, pero yo sé que a ti esto te apasiona, Araceli, y te quiero invitar. Quiero invitarte a que tomes este diplomado. Fue un diplomado en detección y prevención de trastornos alimenticios, para detectar problemas como bulimia, anorexia, y bueno, y conocer un poco más a detalle muchas cosas que vienen de la nutrición, ¿no? Cómo es que nos vemos, cómo es que las creencias que traemos de la alimentación y todo esto. Entonces me empezó a gustar, me empecé a meter a la nutrición y fue un complemento perfecto. Ejercicio, alimentación son un complemento perfecto. Claro. Y de ahí me empezó a gustar, me empecé a capacitar, a meterme más en todo esto. Y hoy por hoy estoy tratando de crecer en estos dos rubros que para mí son muy importantes, porque yo he decretado para mi vida y para mí que quiero ser una autoridad. No sé cuántos años me falten para llegar a ser una autoridad en el mundo del deporte y en el mundo de la nutrición. Ese es mi proyecto de vida, porque es lo que amo, es lo que realmente me apasiona, lo
lo que realmente le transmito a la gente es el amor por el ejercicio. Hay gente que te dice, a mí esa no es mi pasión. No quiero que sea tu pasión. Esa es mi pasión. Claro. No quiero que sea tu pasión, pero quiero transmitirte, compartirte la importancia de hacer ejercicio. Claro. Ya no por una cuestión de imagen, porque a la gente le digo, la cuestión de imagen viene solita. Es por una cuestión de salud. Efectivamente. Es por una cuestión de salud. Y lo de la nutrición es lo mismo, es por una cuestión de salud. Porque mira, Gustavo, yo siempre les digo, y es algo que nunca dejaré de repetir, que la línea es muy delgada entre estar bien y pasar a estar enfermos. Cierto. Es una línea muy delgada y cruzarla es prácticamente nada. Nada. Así es. Wow. Vamos a seguir platicando con Araceli, no se vaya, vamos a hacer una breve pausa y regresamos por el gusto, la manera de hacer las cosas. Sí. Ok, vamos a regresar, pues, ¿vale? Vale. Ya estamos de regreso, mis queridos radioescuchas, seguimos aquí por el gusto, la manera de hacer las cosas, y estamos hablando por el gusto de ejercitarse con mi invitada, Araceli de Anda. Gracias, Gustavo. Y bueno, cuéntanos, Araceli, sabemos que dentro de las disciplinas que impartes se encuentran el Pilates Mat, Spinning. Cuéntanos un poco acerca de estos. De estos ejercicios. Bueno, mira, la verdad es que el Pilates viene ya de muchísimos años atrás. Son formas de ejercitarse, ¿no? Ahorita mencionaste el spinning, el Pilates, pero hay muchas otras más disciplinas en las que la gente puede involucrarse, ejercitarse. Y esto es porque hay personas, digo, a mí me encanta la parte de hipertrofia, ¿no? La parte de pesas, el entrenamiento de fuerza, me encanta la parte de entrenamiento cardiovascular, pero hay personas que hoy están, por ejemplo, muy metidas en el Pilates. Son personas que dicen, ¿sabes qué? A mí no me gusta hacer un ejercicio tan fuerte, tan bravío, por así decirlo, ¿no? Soy un poco menos bravía, menos bravío, entonces me gusta el Pilates porque me ejercito, porque no es algo que me demande demasiado, tal vez, y eso entre comillas, porque todas las disciplinas te demandan mucho, así es, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es una forma de no sentirnos con tanta carga, ¿no? Con un esfuerzo no tan extenuante, tan intenso, ¿no? Tan pesado, tan intenso. Entonces, bueno, las disciplinas es, ahora sí que cada quien tiene gustos diferentes, ¿no? Hay personas que no les gusta el Pilates, que les gusta más el baile, y se meten a gusta más una clase de CrossFit, ¿no? Una clase de spinning, ¿no? Hay personas que ni el spinning, ni el baile, ni nada. Les encanta correr. ¿Cuántos corredores? El grupo de corredores que tenemos ya en México son grupos enormes. Y ha crecido considerablemente. Muchísimo, ¿no? Entonces, vaya, yo creo que lo importante de todas estas disciplinas que hoy por hoy hay, y que yo imparto varias de ellas, yo lo único que le dejaría de trabajar todos los días en la salud. Claro. Porque cuando tú llegas con el médico te va a decir, a ver, me tiene que hacer estos estudios, tomar estos medicamentos, bla, bla, bla. ¿Y qué cree? Me tiene que cuidar la alimentación. Si eres una persona que vive hoy por hoy con hipertensión, con diabetes, tienes que aprender a comer de forma diferente. Exacto. Y eso ya es por prescripción médica, ¿no? Sí. Y aparte, ¿qué crees, Gustavo? Que los van a mandar a hacer algo de ejercicio. Totalmente. Entonces yo les digo, ¿por qué llegar a esa instancia cuando podemos prevenir todas esas cosas? Claro. Ahora, yo no les digo porque me dicen, es que tú haces un ejercicio muy... No, a ver, yo así lo hago, como muchos otros deportistas de alto rendimiento que hay, que conozco. Pero bueno, nosotros somos así, es nuestro diseño. Sí, ya su forma así de vida. fuimos diseñados, punto. Pero yo no espero esto de todo el mundo, ¿no? Claro. Pero sí esperaría que todos tomáramos una conciencia
de la importancia de hacer deporte, porque el deporte es salud, el deporte nos genera beneficios, y de la importancia de comer bien. El comer bien, Gustavo, yo les digo a mis papás, les digo a la gente que conozco, ¿por qué tienes que llegar al médico y que el médico te diga que tienes que comer bien? Exacto. Cuando tú eso lo sabías desde hace muchos años atrás. Así es. ¿Por qué esperarte a que te lo diga un médico? Efectivamente, porque realmente, a mucha de la gente nos... Mi mamá es un claro ejemplo de eso, ¿eh? Mi mamá en su vida ha hecho ejercicio, en su vida. Mi mamá no sabe ni lo que es subirse a una caminadora, caminar 5 o 10 minutos, no. Para ella su ejercicio es el quehacer, dice que hace mucho quehacer. Para ella su ejercicio es que sale y va al súper y va al mercado y eso, y camina mucho. No, eso no es. El ejercicio de cardio tiene que ser un ejercicio constante, continuo, ¿no? 10 minutos continuo y dedicado a eso nada más, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, mi mamá hoy padece, mi mamá ya no tiene músculo, ¿no? Ya ella casi no tiene, pues, fuerza en sus brazos, en sus piernas. Y es por lo mismo, porque ella nunca ejercitó sus músculos, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Claro. Eso es algo que yo estoy viviendo y que les digo, no esperemos llegar a ese punto. Efectivamente, ¿no? Así es. ¿Qué le recomiendas a una persona que dice, bueno, voy a entrar a un gimnasio, pero no tengo idea de por dónde empezar? Mira, yo siempre les digo, siempre en cualquier gimnasio hay alguien que te va a dar una bienvenida, que te va a guiar, que es un entrenador, que está en el área tanto de pesas o en el área de bicicleta como tal, pero sí tienes que aprender a que siempre tienes que acercarte con la persona que sabe, con el especialista. Ok. ¿No? Claro, porque pues sí, pues efectivamente ellos están ahí dispuestos a brindar el apoyo a todas las personas que están iniciando en un gimnasio. Así es, Gustavo. Cuéntanos un poco acerca del mundo fitness y wellness, de bienestar. Sí, okay. Si quieres ahorita lo retomamos, Gustavo. Claro que sí, perfecto. Vamos a hacer una breve pausa y ahorita vamos a platicar acerca de estas disciplinas. No se vayan. Gracias. Mira, ya está supo cómo termina. Ella nos mandó a correr. Sí, es que vi ya que me ganó, dije, sí, en un minuto no hubiera sacado. Ni siquiera se va muy rápido, ¿no? Estoy viendo que el tiempo se va rapidísimo. Qué cosa. Ok, vamos por nuestro último bloque, jóvenes. Híjole, ¿ves? Sí, es lo que te digo. Ya estamos de vuelta, mis queridos radioescuchas, y seguimos aquí en Por el Gusto, la manera de hacer las cosas. Y bueno, estamos platicando con Araceli de Anda y vamos a empezar a platicar acerca del fitness y wellness. Okay. Mira, bueno, los dos se refieren mucho al esquema de salud, fitness, de estar fit, como la palabra lo dice, ¿no? Estar en un peso óptimo. No quiero decir que delgados, ¿no? Un peso ideal para ti, que no te genere viendo tus rodillas. No estás bien, no puedes correr, tienes que detener la carrera o tienes que ir a ver a un médico que sepa de esto y que te diga si puedes correr. A lo mejor te dice, mira, no es que no puedas correr, pero no puedes correr a una velocidad tan fuerte, o yo te recomiendo mejor que hagas una clase de spinning, o te recomiendo que hagas elíptica, escalera. Hay muchas otras actividades. Como dices, ¿no? Algo suave, ¿no? Para no esforzarte de más y causar otro daño, ¿no? Digo, no quiero decir que no puedas llegar y poco a poco ir incrementando tanto tu velocidad, en la parte aeróbica que tú hagas, ir incrementando tu fuerza, ir incrementando tu rendimiento. Eso es a lo que voy. Sí lo vas a llegar a hacer, pero de forma progresiva y paulatina. Que le vayas dando a tu cuerpo, Gustavo, esas pausas y ese tiempo y ese espacio. ¿Sabes qué? Mira, yo algo que les menciono mucho y que luego se ríen, les digo, ¿qué tal conocemos nuestro cuerpo?
O sea, cuando trae un ruidito, que si hay que cambiarle llantas, que si hay que hacerle la afinación, el balanceo, y gastamos un dineral, ¿no? Y Sí, gastamos. bastante. Y lo tenemos que hacer, ¿no? Así es. Pero a ver, Gustavo, yo les pregunto, ¿cuándo nos hacemos nosotros nuestra alineación y balanceo? Muy pocas veces. Muy pocas O a veces. veces nunca. Nunca, Gustavo. Pasan años